libres. Damos un segundo ejemplo y veremos qué nos pide Jesús que revisemos. Juan capítulo 4, en su famosa conversación con la samaritana. Es un diálogo extraordinario de dos personas inteligentes. Salió de Judea, Jesús, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, eso es mediodía, de acuerdo al cómputo de la época, o sea, la hora más caliente del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí hay un hecho curioso, ¿no? ¿Por qué una mujer va sola a un pozo a la hora más caliente del día? Cuando la historia, la antropología y el conocimiento popular enseña que las mujeres van a coger agua en las horas más frescas del día, por las mañanas y por las tardes, y suelen ir en grupo. ¿Por qué esta mujer fue sola? Y encima, en una época en que un hombre no podía hablar con una mujer que no conociera, y si la conocía, no podía hablar con ella sino en presencia de un familiar, porque eran las normas de la época, que hoy todavía se utilizan en muchos pueblos del mundo. Y Jesús no respeta esa otra norma. Es injusto. No debe existir una ley que prohíba a dos seres humanos hablar, sin distingos de sexo, raza, creencia, sin ningún tipo de distingo. Tú eres un ser humano, yo soy un ser humano. No eres hombre o mujer, no eres judío o negro, no eres rubio o cristiano, eres un ser humano. Tengo todo el derecho de hablar contigo como tú lo tienes de hablar conmigo. Y esa es la propuesta de Jesús, porque le parece discriminatorio que a una mujer no se le pueda tratar como a persona. Por eso le dirige la palabra: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Judíos y samaritanos no nos tratamos. Ella está en el prejuicio, y se lo dice, son aguas que ha mencionado antes a Nicodemo, ¿no? La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por medio de este diálogo con la samaritana, que le está diciendo que hay una tradición venerable que respetar, que es el pozo de sus antepasados, Jesús le dice: el pozo del pasado no es lo que calma tu sed de una verdadera vida. Tienes que buscar de otras fuentes, tienes que beber de otras tradiciones, de otras enseñanzas, de otros conocimientos, de tu cultura, tu tradición. Lo que a ti te van enseñando no es lo que te salva. Y es lo mismo que le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. O sea, la vida que tú tienes hasta ahora, todo lo que te han enseñado, todo lo que tú sabes, no te vale para lo que yo te estoy proponiendo. Tienes que romper tus esquemas, cambiar tus estructuras mentales, acabar con tus pasados, con tus ayeres, con tus pozos de tradiciones, con tu pozo de Jacob. Y tienes que beber de otro lugar, de otra fuente que te cambiará. El diálogo con la samaritana tiene la inteligencia de que ella le cuestiona sobre la fe. O sea, tú dices que mis tradiciones no valen. Nuestros padres adoraron en este monte, le dice ella, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. O sea, tú estás cuestionando mis tradiciones. Y ustedes dicen que las tradiciones judías son las valederas. O sea, es una afirmación, pregunta, cuestionamiento. Esta mujer, Jesús pilla enseguida lo que la mujer le está planteando. O sea, ¿cuál es la verdad? Tú dices que mi tradición no vale, entonces es tu tradición. Y la respuesta de Jesús es una de las afirmaciones más increíbles y revolucionarias para un religioso de cualquier época. Mujer,
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, ni en tu tradición ni en la mía se adora al Padre, no se adora en las tradiciones. Muchos cristianos que interpretan, claro, Jesús sabía que iba a nacer el cristianismo, porque como era Dios, Él sabía del futuro, de modo que ya no se les iba a adorar allí, sino en los templos cristianos. Jesús no estaba fundando el cristianismo, Él estaba predicando en medio del judaísmo. Y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El primero dice que mi tradición no es, pero mi tradición es mejor que la vuestra. Se pone como judío, tiene su prejuicio de su propio pozo. Pero sin embargo luego vuelve y lo rompe. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Otra vez vuelve a la idea de que hay que adorar en espíritu. ¿Y dónde se puede adorar en espíritu? ¿A dónde hay que ir para adorar en espíritu? ¿A qué templo? ¿A qué religión? ¿A qué iglesia? ¿A qué tradición? Al interior del propio individuo. Los templos son tradiciones sociales. La adoración de Dios es en espíritu, es decir, mi propia realidad interior. De modo que Jesús está diciendo que se es verdaderamente espiritualista, que se es verdaderamente religioso, cuando no estás buscando un templo para adorar a Dios más que tu propio interior. Y esa es la realidad espiritual. Y esto no le gusta a las iglesias y a las tradiciones, porque se quedarían sin clientes todos, incluido yo, ¿no? A mí no me interesa tener clientes. Yo quiero que vosotros despertéis a la realidad espiritual. Así pues, Jesús nos está invitando al interior, a que busquemos a Dios en nuestra propia interioridad espiritual. No mires la mota en el ojo de tu hermano sin echar de ver la viga que hay en el tuyo propio. O sea, no juzgues a los demás, no los critiques, no mires en los demás, mira en ti mismo. ¿Sí? La idea es mira en ti mismo. De modo que nos está mandando a nuestro propio interior. Y ese es el mensaje de los gnósticos cristianos primitivos y de los gnósticos cristianos contemporáneos. Conócete a ti mismo. Nuestra teología se sigue basando en la idea del conocimiento. Y seguimos aceptando la formulación de los gnósticos griegos, conócete a ti mismo, y aceptamos la formulación de Jesús. Ese conocimiento de sí mismo significa conocimiento de mi propio espíritu, y desde él, cuando lo conozco realmente, adorar a Dios. Pero además aquí ocurre un hecho extraordinario. Jesús, cuando le dice a esta mujer, ve por tu marido, ella le dice, no, no tengo marido. ¿Verdad has dicho? Porque los 5 que has tenido no eran tuyos y el que ahora tienes tampoco. Y muchos exegetas dicen, con razón esta mujer no quiere ir con las demás del pueblo. Se acuesta con los maridos de ella. Si va a ir juntas, la van a criticar, la van a insultar, el cuchicheo, los desprecios. De modo que prefiere ir sola a la hora en que no van las demás mujeres del pueblo. Y ocurre otro hecho extraordinario. Fíjense ustedes la ética de esa mujer. ¿Cómo la juzgarían ustedes? ¿Cómo la juzga la sociedad? ¿Qué opina la gente de una mujer así? Y Jesús la convierte en misionera. Gracias a ella, que con el diálogo de Jesús obtiene una especie de revelación interior del mensaje que Jesús le está transmitiendo, va a Sicar. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, el testimonio de una mujer le abre a Jesús las puertas de una ciudad, porque ellos creen que es un hombre extraordinario gracias al testimonio de una mujer. Entonces vinieron los samaritanos a Jesús y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días. Y creyeron muchos más
por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En este mismo texto, antes un judío escribe diciendo que la salvación viene de los judíos, y aquí un griego escribe, porque los griegos eran los que decían Cristo, mientras que los judíos decían Mesías. Cuando en el texto bíblico aparece Mesías, está escribiendo un judío. Cuando aparece Cristo, está escribiendo un griego. De modo que los exegetas contemporáneos afirman que los evangelios no están escritos por una persona, que las iglesias en un momento dado le dieron el nombre de una persona, pero que eran escritos que recopilaba información de diferentes fuentes, que no hubo un redactor único, sino redactores discípulos de Jesús de distintas escuelas culturales. O sea, reunión de griegos que se fueron discípulos de Jesús con romanos, con judíos, con galileos, con samaritanos, y juntos redactaron estos textos. Así pues, este diálogo de Jesús con la samaritana nos propone que prescindamos de la idea de los templos para adorar a Dios. De hecho, él reza en Getsemaní, un huerto, predica en la montaña, predica en los lagos y mares de Galilea, allí consigue discípulos. O sea, él hace el mensaje de Dios en los templos y fuera de los templos, y dice que la adoración de Dios no es cuestión de templo, sino de interior personal. Para él, el gran templo de la naturaleza y el ser humano son el verdadero lugar de adoración de Dios. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, que vea orar en secreto. Da muchísimos mensajes que están indicando que las estructuras formales pueden ser hechos sociales respetables. Él respeta la sinagoga, él respeta el templo, él no está contra ellos, él no está contra el Estado imperial. A Dios lo que es de Dios y al César de lo que es del César. Separación de poderes, pero no los combate. Él lo que combate es la injusticia, el trato denigratorio, las leyes injustas, el desprecio de personas a personas. Él lo que quiere es la comprensión humana. La gran revolución de Jesús está en contra de las teologías cristianas. Lamentablemente fueron montadas en contra de las enseñanzas de Jesús, porque parecía imposible, o es imposible creer, que después de que el profeta Oseas haya dicho amor quiero y no sacrificio, se funden iglesias cristianas sobre la idea de que Dios sacrificó a su Hijo. Pide no sacrificios, pero Él sacrifica. ¿Qué clase de Dios es ese que me dice no hagas esto, pero yo sí lo voy a hacer? O sea, yo tengo dones y poderes que a ti te prohíbo, cuando dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Contradicciones. La gran revolución de Jesús consistió en cambiar un paradigma religioso